A ver, no sé si alguien está escuchándome. Así se lo escucha. Bien. Ya vamos a hacer. Hoy día vamos a hacer esto del método de Ron-Kikuta, que no es complicado. Básicamente, una parte de Ron-Kikuta ya hicimos, así que vamos a darle forma apenas a este método, ¿no? A ver, aquí en la pantalla tenemos. Bueno, acá dice igual que la parte de la semana pasada, ecuaciones diferenciales ordinarias, problema de valor inicial, ¿no? Siempre que tengamos que resolver un problema de ecuación diferencial con métodos numéricos, debemos tener ciertas condiciones para la solución. Eh, no se puede hacer en forma genérica como analíticamente, ¿no? Entonces, y de hecho estos problemas de valor inicial, luego vamos a ver ecuaciones diferenciales parciales con valor de frontera. Eh, sí, son necesarias esas condiciones iniciales, ¿no? Condición de frontera o de inicial, en este caso de inicial, ¿no? Porque estamos viendo las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces ya vimos este sistema de ecuaciones o una ecuación cuya solución es esta integral que está aquí, ¿no? Ya vimos, ¿no? Para un punto n más 1 depende de un punto n, ¿cierto? ¿No? Entonces aquí la integración de una región A hasta una región B, ¿no? Entonces esa área bajo la curva necesitamos calcular tomando n puntos o digamos creando la malla, ¿no? Que se llama la malla, ¿no? Entonces ya vimos el método de Euler modificado en sus diferentes variantes, que básicamente es tomar la forma de esta integral, ¿no? O sea, en otras palabras estamos integrando funciones, ¿no? Pero en este caso funciones con dos variables, ¿no? X, Y, ¿no? Entonces, la solución que vimos, ¿se acuerdan en el método de Euler? Esa solución para esta integral, una de las formas era aquí, bueno, siguiendo este patrón, y eso n sería más h, y aquí era el f de x de n, y de n, ¿cierto? ¿No? Esa es una versión del Euler más simple, ¿no? Claro, ahí vienen las versiones modificadas. Entonces, en realidad aquí hay lo que se llama, bueno, aquí voy a volver a escribir. Entonces aquí, un y en función de y más 1 igual. Voy a escribir la versión más simple de Euler para recordar, porque las versiones modificadas funciona igual. Aquí era el x de y, coma. Creo que con esto ejemplo era t de i, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, si vemos aquí, tenemos la solución en un punto i más 1, que depende de un punto anterior, o sea, un paso anterior, más h, que es el paso de integración, por esta función, que esta es esta función la que está aquí, ¿no? Es misma función. Entonces, eh, esta, esta forma de integración en realidad es genérica, ¿no? Porque parte de esta integración, ¿no? Porque entonces ese es un caso particular, digamos, por un método más sencillo, pero en realidad es un caso particular de una forma más general, ¿no? Este f a veces se llama una especie de aumento o incremento de la solución, ¿no? O sea, porque la solución es un punto i más 1 igual a un punto i más, este es el paso, ¿no? Por h, o sea, esto sería, como digo, un incremento de la solución en este paso de integración, ¿ya? Entonces, Roger Juta lo que hizo es generalizar esa solución, que es la que está aquí abajo. Vamos a ampliar para que se vea mejor.
es básicamente la solución. Aquí vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor. Entonces, Ron viene y dice, la solución genérica de este método, ahora vamos a ver que incluido el Euler, tiene esta forma. Aquí vamos a cambiar de color. Esta forma de y más 1 es igual a un y más un eta por h. ¿Ya? Y este eta, está aquí definido, este eta va a ser igual una función que depende de x de y de y y h. No, o sea, igual que la función f de la versión de método Euler, ¿no? Entonces, esta es una función que depende de esos parámetros, ¿no? Y se conoce como función incremento, como dice acá, ¿no? Se llama la función incremento. O es el término que va sumándose a la solución, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, eso más o menos se entiende, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando tenemos una integral se separaba en pequeñas regiones y vamos integrando esas regiones y vamos sumando las regiones, ¿no? Entonces, cada incremento de región está representada por esta función, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la función suma, ¿no? Bueno, aquí en el caso de Euler, en realidad esta es una derivada, ¿no? Porque esta función llamada incremento, en el caso básico es la función f, pero eso en realidad es una derivada de la función respecto a la variable x, ¿no? O sea, en otras palabras, es la pendiente, ¿no? Entonces aquí, como dice acá, es la pendiente en ese punto a integrar, ¿no? Entonces, esa es la forma general del método de Euler, que incluye el método de Rauch-Kutta, que incluye los métodos de Euler también. Ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, esta función incremento, en su forma generalizada, se escribe de esta manera, ¿no? Es una sumatoria de términos, en general n términos, ¿no? A1 por K1 más A2, K2. Entonces, este es el término de la función incremento de forma generalizada, donde los coeficientes A son unas constantes y los coeficientes o los términos K son funciones de las variables de la integración, ¿ya? O sea, los K en general van a depender de los X, ¿no? Y de los Y y del H, ¿ya? De esas variables de integración. Claro, H es un paso de integración, pero de todas maneras K depende de su valor, ¿no? Y acuerdan que ya vimos en el caso de Euler modificado, el H estaba dentro de la función f, ¿no? Entonces, K en realidad depende de H también. O sea, el incremento depende de H también. Entonces, estas funciones K, que se llama, a veces lo llaman funciones de Ron-Kutta o funciones predictores, lo llaman algunos, ¿eh? Tienen una forma bien definida, que son estas de aquí, ¿eh? Entonces, dependiendo del valor que tome n, ¿no? Entonces, para K1 es simplemente la función, para K2 es la función, pero evaluada en un punto más allá, ¿eh? X de y más un incremento por h. Y en y también es igual, ¿no? K3 ya es un término un poco mayor. O sea, siempre acá hay dos términos, ¿no? Que dependen X y Y, ¿no? Y H está ahí, fíjense, inmerso en esas dos variables. Entonces, aquí en K3 ya va aumentando el término de la variable Y, ¿no? Entonces, en forma general, para un Kn es igual a Fx más un Pn menos 1 por H, ¿ya? Porque siempre cuando es K3 se saca 2, cuando K2 1 y cuando K0, cuando K1 no hay ese término, ¿no? O sea, sería P0, que sería 0. Y el término de Y va aumentando
de acuerdo al número, al valor de n, ¿no? Entonces sería n términos, ¿ya? O sea, sería que un i menos 1 y hasta todos los valores que va aumentando de un n menos 1 términos, ¿no? Entonces, esta es la forma general de la expansión o de la aproximación de Ronja-Kuta para integrar esta ecuación diferencial, ¿no? Como está aquí definido, esta integral. Entonces, el método de Ronja-Kuta es apenas tener claro cómo funcionan estos coeficientes. ¿Ya? Coeficientes del A, que aquí está en la expansión de la función incremento, con cada una de las constantes A, ¿no? Y la función K, cada valor tiene. Dependiendo del valor de n, o sea, aquí n es me da el orden de la solución, o sea, aquí ahora vamos a ver cómo relaciona n con el método de Euler inclusive, ¿no? Entonces la solución va a depender qué tan compleja es mi aproximación. Entonces, cuanto más grande n, la solución es más compleja. O sea, esa función incrementa, entonces cada vez tengo que hacer, o inclusive depender de más parámetros para la integración, ¿no? Como A son constantes, y aquí hay otras constantes también, que es el P, ¿ya? Y el Q. Fíjense aquí, cuando K2 hay un P1 y un Q 1,1, claro, ¿no? Entonces es una constante también que aparece dentro de la solución. Y cuando K3 aparecen ya tres constantes, ¿no? Un P2, ¿no? Q21, Q22. ¿No? Entonces, esta notación es un poco para ver la formalización en forma estándar generalizada, ¿no? Por eso aparece. Uno puede hacer acá poner un alfa, beta, pero tiene una estructura generalizada, por eso se coloca de esa manera, ¿no? Q21, Q22. Dice cuando es Kn, aquí es Pn-1, siempre un valor relacionado al valor de n, ¿no? Y los otros términos están aquí Q1 menos 1 de 1, Q1 menos 1 de 2, y así como es 1 hasta n menos 1. Entonces, siempre está hasta ese orden, ¿no? Empezando de un valor de 1 hasta el orden de n, o n menos 1, perdón. Entonces, por eso tiene esa estructura. Entonces, P y Q también son constantes. O sea, además de A, los A's que son constantes, también hay que determinar los valores de P y Q, ¿no? Y K, también, como dice acá, son funciones que dependen de un orden anterior en n. O sea, son funciones de recurrencia, relaciones de recurrencia, como dice acá. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, K1 que vamos a determinar en función de f, ese valor va a ser usado para hallar K2. Aquí está K1. Claro, lo que pasa es que aquí, en vez de colocar f de x, y, simplemente coloque al K1, porque K1 es eso, ¿no? Igual para K3 hay un K1 aquí, que es en realidad f de x, y K2, que es todo este término acá. ¿Ya? Entonces, las funciones K son funciones o relaciones recurrentes, o sea, uno depende del otro. Cuanto más orden aparezca, va a depender del otro. Aquí, por ejemplo, para la función Kn, va a depender de K-1 valores términos, ¿no? Entonces, K-1, por aquí estará K-2, K1, 2 y hasta el último, ¿no? O sea, de K1 hasta K-1 va a depender, ¿no? Entonces son relaciones de recurrencia, ¿no? Entonces, este método de, calcular las soluciones usando estos métodos, ¿no? Lo que se llaman métodos de recurrencia, por eso se aparecen, es justo lo que hace que sea muy eficiente usando métodos numéricos, ¿no? O sea, entonces, calculando K1 podemos hallar K2 y luego K3 y así reemplazarlos teniendo todos los valores de K en la expansión de Ronja-Kuta, o sea, este valor de eta de incremento,
y con eso tendríamos la solución para la función a integrar, ¿no? Entonces, ya, entonces esa es una definición rápida, muy corta del método de Ronquista en forma general, ¿no? Obviamente estas integraciones usando para n grande es bastante complejo. O sea, nosotros vamos a ver apenas hasta la orden 2, 3, no, vamos a ver, creo que hasta 4. Entonces, por ejemplo, si n vale 1, aquí K2 no existe, ¿no? Solamente K1. Si n vale 2, hasta K2. Entonces, el valor de n me da el orden de integración. O sea, qué tan preciso es mi integración, ¿no? Para resolver esa ecuación diferencial, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, cuando n vale 1. ¿Qué pasa cuando n vale 1? La solución de Ronquista se convierte en un método de Euler. Claro, porque aquí yo tengo cuando n vale 1, la función incremento va a ser igual a ¿qué? A 1 por K1. Esa es la función incremento. Entonces luego aquí reemplazo, aquí está la solución general, ¿no? Esto de aquí. Reemplazando ahí vamos a tener un y más 1 igual un y de i más la función incremento es esto. A 1 por K1. ¿Ya? Y por h. Ahora aquí es igual a y de i más K1 aquí es igual a este f, ¿no? O sea, h por f de x de y por y de y. ¿Está bien? Y este A1. Entonces, esto es la ecuación, la solución de Euler. Entonces, si A1 es igual a 1, ¿no? Como A1 es una constante, puedo tomar cualquier valor a 1, ¿no? O sea, puede ser un incremento, una unidad en este caso, ¿no? De hecho, se demuestra que A1 vale 1, ¿no? Pero por ahora vamos a tomarlos de esa manera, ¿no? Entonces, cuando n vale 1, el método de Ronquista se convierte en el método de Euler, ¿no? O sea, nosotros ya hemos estado viendo en realidad el método de Ronquista, ¿no? Pero en este caso, en su versión más simple, más sencilla, cuando n vale 1. ¿Ya? Ese es el método. Cuando n vale 1, aquí vamos a volver a escribir la solución. Y más 1 es igual y de i más h f de x de y de i. ¿Ya? Entonces, ese es el método de Euler, ¿no? El método de Euler en su versión más simple, ¿no? Que dijimos en forma de broma de que todo deben conocer, pero nadie los usa, ¿no? Ese método. Eh, entonces, la versión para n igual a 1 es el método de Euler, ¿no? La versión de o sea, el método de Ronquista, cuando n vale 1, es el método de Euler. Y entonces, por eso ahorita la importancia de esta generalización del método de Ronquista, ¿no? Es bastante completo. Eso es cuando n vale 1. ¿Qué pasa cuando n vale 2? Ya cuando n vale 2, estamos en lo que conoces en el método Ronquista de orden 2. O sea, el método de Euler, ese sería el Ronquista de orden 1. A veces se llama RK1, lo llaman a veces, ¿no? Eso es igual al Euler. ¿Ya? Ahora que ya conocemos Euler, podemos decir que en vez de llamar inclusive Euler, podemos llamar Ronquista de orden 1, ¿no? Eso es un método de Euler. ¿Ya? La versión más sencilla del método de Euler, ¿no? Cuando hacemos una aproximación rectangular, ¿no? Bien simple, ¿no? En la integración. ¿Ya? Eso es un Ronquista de orden 1, ¿no? Estamos partiendo de la definición básicamente del método Ronquista para no ir más allá porque aquí es la definición del Ronquista, ¿no? Luego hay que, se puede demostrar cada uno de los términos dependiendo ya específicamente para cada valor de n, ¿no? Entonces,
Este es cuando n vale 2, ¿ya? Ese se llama Runge-Kutta de orden 2, ¿ya? Ese es uno de los métodos más usados, que ahora vamos a ver que en realidad ya lo hemos hecho, ¿no? Pero ahora vamos a verificar eso, ¿no? Entonces, si n es igual a 2, tenemos el Runge-Kutta de orden 2, ¿ya? Entonces, ahora veamos cómo funciona eso. No, claro, si n vale 2, la solución se expande de esa manera, ¿no? Y más 1 es igual a y más a1 por k1 más a2 por k2, ¿ya? Por h, obviamente. Este es el término de la función incremento, ¿no? Donde, ya reemplazando aquí en la solución general aquí, ¿no? Entonces, para n1 simplemente tenemos k1 y k2, hasta ahí nada más, ¿ya? Para n2, tenemos dos términos. Entonces, k1 es igual a la función, eso no cambia, ¿no? Que es como lo mismo que en el caso del método Runge-Kutta de orden 1, o sea, el Euler. K1 es igual a la función f evaluada en y para x y para y. K2 es igual a la función f, x de y más p de 1 por h, y evaluado en y de y más q de 1, 1, K1 por h. Eso es esto de acá es la definición de Runge-Kutta, ¿cierto? ¿No? Aquí arriba, ¿no? Tenemos para K1 y para K2. Entonces, reemplazando estas ecuaciones, o sea, en la definición, en la demostración, en realidad, en la obtención de la expansión de la solución, o sea, de la integral, en una expansión Taylor, ¿ya? Que es la forma como se demuestra estas relaciones, se encuentra que las constantes A1 más A2 deben ser igual a 1, ¿ya? Si tiene tres ecuaciones, eh, estas constantes A1 y A2 satisfacen esa relación. Y ahora vamos a ver cómo, por qué es así. Y A2 por P1, o sea, aquí está A2 por P1 que está aquí, es igual a 1 medio, y A2 por Q11 es igual a 1 medio. ¿Ya? Aquí están estas dos relaciones. Entonces tenemos estas tres ecuaciones lineales. De aquí podemos hallar estos constantes. No, no podemos hallar porque tenemos tres ecuaciones con cuatro variables, ¿no? A1, A2, P1 y Q11. Entonces son cuatro variables para tres ecuaciones, por tanto no podemos hallar. Lo único que podemos hacer aquí es que expresar tres de las variables en función de una sobrante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí A1 está en la primera ecuación, A2 en la segunda. Entonces, solo A2 está en todas las ecuaciones. Entonces, podemos poner un valor para A2 y el resto lo hallamos en función de A2. Entonces, eso sí es posible. Pero no podemos hallar todas, ¿no? En el caso de Euler, o sea, para N1, dijimos que A vale 1, ¿no? ¿Ya? Eso también se puede encontrar. Ahora, ¿cómo es que se ha llegado a estas relaciones? Un poquito. No quiero un poco meterme más en la parte de demostración, pero si ustedes quieren, un día podemos hacer si nos sobra tiempo tal vez, podemos hacer todas esas demostraciones expandiendo Taylor, todos esos detalles, ¿no? Para encontrar esas relaciones, ¿no? Pero para no perder más tiempo, un poco resumido en el sentido de tener claro el método, ¿no? Entonces, el método de Runge-Kutta es básicamente esto, en forma general, ¿no? No necesita memorizarse toda esta ecuación, en realidad tiene un patrón, tiene una forma ¿no? Esta sí es bastante sencilla de recordar, que es la solución general. También está aquí en forma general, entonces dependiendo de n vamos aumentando términos, ¿no? Para n1 es un primer término, para n2 tiene n2 y así. Entonces, y estos coeficientes también tienen una correlación relacionada, ¿no? Que es esta que es lo que hay que de alguna manera recordar, ¿no? Entonces es término cruzado de los coeficientes p y q. ¿Ya? Entonces,
en este caso para n1 tenemos estas relaciones con estas ecuaciones lineales, las constantes a determinar, ¿cierto? Entonces, si tenemos estas ecuaciones, aún no podemos resolver porque no sabemos qué valores toma A1, A2 y estos valores, ¿no? Entonces, ¿no? Pero antes de eso, acá rápidamente, para que los que están ahí curiosos cómo se determinan esas ecuaciones, ¿no? De hecho, están algunos libros medianamente resueltos, no al detalle, pero están medianamente resueltos, cómo se determinan, por lo menos la relación que está acá. Para N2, para N1, obviamente mucho más sencillo, un par de líneas, ¿sale? Pero para N2 es un poco, no digamos, cuidado, ¿no? Por ejemplo, para N2 tenemos la expansión de Roche-Guta, que es esta de aquí. No sé si se ve, si vamos a ampliar, creo, el tamaño. Rápidamente. Esto está, creo, en el, a ver, me refiero, ¿dónde está la? Me refiero. Esta demostración o este desarrollo está en el Burden. Burden no es tan detallado, no es tan claro tampoco. En el Chapran creo que está mucho más. Y de hecho creo que esto es el Chapran. Ya, entonces tenemos la expansión de Roche-Guta para N2, ¿cierto? ¿No? O sea, aquí para N2. Que es una de las más usadas en resolver una ecuación diferencial. De la más, o sea, la más simple es la más usadas para soluciones rápidas, ¿no? Para ecuaciones diferenciales mucho más precisas ahí. Vamos a subir el orden de la solución apenas, ¿no? Entonces tenemos y sub i más 1 igual de y sub i, y aquí multiplica A1 por K1 más A2 por K2 igual a H, ¿no? Entonces eso es la expansión donde K1 y K2 tienen estas dos formas, ¿cierto? ¿No? Eso ya dijimos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hallar esos coeficientes A, P y Q? Entonces, en la solución, en la integración, o, para la integración para y de y más 1, vamos a aplicar la expansión Taylor, o la serie Taylor, ¿no? Como dice acá. Entonces, la expansión de Taylor, pero en este caso, como estamos de n2, tiene que ser de orden 2, hasta el segundo orden, ¿no? Entonces, no sé si creo que aquí, la expansión Taylor es alrededor de un punto, vamos a escribir aquí para que vean un g de x. Vamos a escribir acá la expansión Taylor. Eso es igual a un x menos x0, recordando, ¿no? Aquí la elevado a la k, derivada k veces. Aquí sería del x0, o sea, de la función en x0, sobre delta de x, sobre factorial de k, para k de 0 hasta un n, ¿cierto? ¿No? Eso es la expansión Taylor, o alrededor de un punto x sub 0, ¿no? Entonces, donde en nuestro caso x menos x sub 0 es el h, ¿no? Es el incremento del paso de integración. Entonces, la expansión de la función tiene esta forma, hasta el segundo orden, ¿no? Hasta el segundo orden. Entonces, vamos a, creo que voy a abrir otro. No sé si acá me permite abrir otro, creo que no. Para que un poco que no se pierdan, por lo menos algunos pasos para que luego lo pueden revisar al detalle. No está. ¿Dónde está? Vamos a ver. Aquí está. Ya, entonces. Cualquier detalle van preguntando por si acaso es mejor, si bien no lo van a demostrar, pero por lo menos eh,
van a entender, o sea, por lo menos entender lo que está escrito ahí en los libros, ¿no? Entonces decíamos aquí una expansión Taylor, vamos a escribir de forma general para conocer la sumatoria alrededor de un punto x 0, ¿no? X menos x0 elevado a la k, derivada de la función, en este caso, ¿no? X sub 0, késima derivada, delta de k, aquí x por si acaso, sobre factorial de k, ¿está bien? Para k igual a 0 hasta un n, ¿cierto? ¿No? Ya, entonces, sabemos que también h en nuestro caso, o sea, haciendo semejanza aquí, h sería x menos x0, ¿no? Porque tendríamos un punto, o si quieren aquí h igual a x de y más 1 menos x de y, ¿cierto? ¿No? Donde en esta función sería x, 0 sería x de y y x sería x de y más 1, ¿no? Entonces, una función cualquiera, así, ¿no? Aquí podemos expandir, en este caso, la función y más 1 es igual a y en x de y más 1. Eso es, por si acaso, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Es la función evaluada en x de y más 1. Eso es para que entiendan. De repente no se entiende bien. Entonces, esta función voy a expandir alrededor de quién? Del x, x de y. ¿Ya? Vamos a expandir en x de y. ¿Ya? Esta función. O sea, ¿no? Esto de acá sería igual, ¿no? Pero, digamos, expandiendo hasta segundo orden, hasta primer orden sería simplemente la función, ¿cierto? La función en x0, ¿no? Más, el primer orden sería cuando k vale 1, ¿cierto? Entonces sería x menos x0 por la derivada de g de x en 0 sobre x, ¿no? Sobre factorial de 1, ¿ya? Entonces, esa es la de primer orden. La segunda orden sería x menos x0, ¿está bien? Al cuadrado. Aquí sería segunda derivada, ¿cierto? Sobre factorial de 2. ¿Ya? Entonces, y más y continúa, ¿cierto? ¿No? Entonces aquí tenemos tres términos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es expandir esta función que depende de x más 1 en una expansión Taylor, pero hasta de orden 2. ¿No? Claro, aquí esto es h, h cuadrado, acá 2, entonces. Y además sabemos que por la solución, que la derivada de y respecto a x, eso es la función f de x, y, ¿cierto? Que es lo que queremos integrar, ¿no? Esta solución, ¿no? Esta ecuación, ¿no? Ya, entonces aquí va a ser igual la expansión Taylor de eso y más 1, o sea, de y, x de y más 1. ¿En qué punto? En x de y. Ya, entonces en x de y va a ser igual al y en x de y más, ese es el primer término aquí, ¿no? Así, x sub 0 es de x de y, por si acaso. Siguiente sería x menos x sub 0, o sea, eso es h, ¿cierto? ¿No? Esta derivada sería y de x de y respecto a x, ¿cierto? Más, aquí, esto es h cuadrado sobre 2, y esto es segunda derivada, perdón, ¿no? Segunda derivada de y de x de y respecto a x cuadrado. ¿Está bien? Ahora, aquí es lo reemplazan, ¿no? Ya que vas a ver igual aquí, y de x de y más h. Todo esto de aquí, esta derivada, o sea, toda esta derivada que es igual.
esa es la función f de x, ¿cierto? ¿No? Porque es lo que estamos reemplazando. Entonces, vamos a cambiar, en vez de derivada, vamos a escribir f de x. F de x de y, coma y de y. ¿Ya? ¿Está bien? Estamos cambiando, ¿cierto? Más, aquí h cuadrado, sobre 2. Entonces, y esto de acá es la segunda derivada de la función, pero la primera derivada es la función f. Entonces, aquí sería primera derivada de la función f. O sea, sería derivada de f de x de y de y. Todo sobre respecto a x. ¿Ya? En este caso, a x de y, obviamente, ¿no? A x de y, por si acaso. Entonces, esta es la expansión de y más 1. O x de y más 1, ¿no? ¿Ya? Esta es la expansión de Taylor de la solución que queremos. En función, digamos, de su derivada de la función. Claro, aquí estamos aprovechando esta definición de la ecuación diferencial, ¿no? Eso es lo que está acá, aquí, ¿no? ¿Ya? Esto es. Entonces, simplemente acá lo ponemos recordando. Dice la expansión Taylor de hasta segundo orden de la función y más 1 es esto. Y acabamos de escribir, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, entonces esta es la solución, digamos, que queremos encontrar, ¿no? Está en función de f y derivada de f. Ahora, aquí, ¿qué hacemos? Continuamos aplicando derivadas. Entonces, como f depende de x, y, lo que queremos derivar respecto a x, entonces si es una función con dos variables, entonces aparecen derivadas parciales, ¿no? Entonces, y además está y depende de x, entonces no solamente es una función con dos variables, sino es una derivada de una funcional, o sea, es una función de una función, ¿cierto? ¿No? Una funcional. Entonces, ahí se aplica la famosa regla de la cadena, ¿no? Entonces, derivada de esta función es simplemente, por este teorema o por esta regla de la cadena, es simplemente, ¿no?, la derivada parcial respecto a f de la función, más la derivada, aquí exactamente la regla de la cadena, ¿no? La función de la derivada digamos, f respecto a y más derivada, o en este caso, por el producto derivada respecto a ¿no? ¿No? Sí tienen claro esto de aquí, ¿cierto? Es la combinación de la regla cadena y las derivadas parciales, ¿cierto? ¿No? Derivadas parciales, eso, en este caso, tienen que ser derivadas respecto a x, luego derivadas respecto a y, ¿no? Entonces, así que eso ya estamos siendo muy bajo, esas cosas ya ustedes ya saben, así que no hay vamos a avanzar más rápido. Entonces, la función aproximación es simplemente aplicar la derivada aquí y luego reemplazamos esto en esta ecuación. Entonces, tenemos esta expansión, ¿ya? Entonces, esta es, digamos, nuestra aproximación de la solución usando la expansión Taylor. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí está claro. Entonces, esto va a ser nuestra referencia. Por otro lado, de la solución de ejecuta, tenemos K1 y K2. Aquí sí vamos a cambiar de color. Entonces, para K1 tenemos la función f y ahí no hay nada que hacer. Para K2 tenemos la función f, que depende, digamos, o sea, es una funcional, ¿no? Los funcionales son funciones de funciones, ¿cierto? Entonces, aquí esta función depende de y, que depende de x. Y además, depende de K1. O sea, K1 es una función f. O sea, no solamente es una funcional en x y y, sino también en f, ¿no? O sea, K2 es una función f que depende de f, o mejor dicho, que depende de k, que es una función f también, ¿no? Entonces ahí podemos aplicar una expansión, pero ya con dos variables, ¿no? Ya no con una variable. Entonces aquí está, así como hemos hecho para una variable, lo mismo hacemos, pero para dos variables, para x, para y. Entonces, claro, x alrededor de r y y alrededor de eso, o sea, dos puntos, necesitamos, ¿no? Dos puntos de expansión. Entonces, hasta primer orden, fíjense aquí, solamente hasta primer orden de expansión Taylor es simplemente así, ¿no? Y en x, y luego aquí las primeras derivadas, ¿no? R y S, ¿ya? Esto es una primera expansión Taylor, pero para dos variables. Una función que depende de variables, ¿no? Entonces,
esta expansión podemos aplicar a la función K2, porque aquí tenemos dos variables, ¿no? Para X más en alrededor de P por H y para Y más alrededor de este punto. ¿Ya? Entonces ahí podemos aplicar esa expansión Taylor en la ecuación de Ronchi-Coulton. Y eso es esto aquí. Ya, aquí está, ¿no? Dos variables y la expansión f, y aquí está la expansión en x, y la otra derivada, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya terminó, que es el resto que no agrego ahí. No, entonces, y además está ahora aplicando esa ecuación aquí, reemplazando K1, tenemos esta relación más completa, ¿no? Entonces, la expansión ya de aquí, ¿no? Reemplazando K1 aquí, K1 aquí, y K2 vamos a reemplazar aquí, pero expandiendo en la serie Taylor. Okay, o sea, esto. ¿Ya? Esto es para K2. Entonces aquí está eso y aquí está K1 y K2 es todo esto, de esta expansión. Bueno, aquí ordenando un poquito, lo que ha hecho es factorizar H, ¿no? Entonces tenemos aquí dentro A1 por F más A2 por F, todo lo multiplicado H. Entonces, simplemente está factorizando. Y por otro lado tenemos los H cuadrados, y ahí también están las primeras derivadas cruzadas, derivada respecto a X, respecto a Y, y aquí están los factores F y los coeficientes P1 y Q11. Entonces, tenemos la expansión, o mejor dicho, la aproximación Ronchi-Coulton usando la expansión Taylor de dos variables para K2. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace enseguida? Simplemente tenemos dos relaciones. Esta relación con recuadro de color azul y la expansión, digamos, Taylor, pero aplicando en la solución Ronchi-Coulton, ¿no? Y por aquí tenemos el otro, la otra solución, aquí está de color rojo, la expansión Taylor de la solución. Entonces, comparando estas dos, o sea, igualando los términos, vamos a encontrar las relaciones para los coeficientes A y P y Q. Entonces, por ejemplo, para el primero, este de aquí, este término sigue siendo igual aquí, eso no ha cambiado. Entonces, el coeficiente de H, aquí no, aquí solamente es F de X, Y. En cambio aquí es A1 por F de X más A2. Entonces, claro, acá yo factorizo F, ¿cierto? ¿No? Entonces, factorizando F, ¿qué me queda? A1 más A2, ¿está bien? Por F y por H, ¿no? Entonces, este A1 más A2 debe ser igual a 1, para que satisfaga con esta ecuación. Entonces, de ahí viene esta primera relación. ¿bien? A1 más A2 debe ser igual a 1. ¿bien? Comparando, ¿no? Por comparación. Lo mismo aquí en el factor de h cuadrado, en el segundo término de orden 2. Tenemos h cuadrado aquí, y aquí está h cuadrado. Acá hay un medio, o sea, factor de 2 es 1, factor de 2 es 2, entonces un medio ahí. Y dentro tenemos que derivada respecto a x, también está aquí, tiene un coeficiente a 2 por P1, igual aquí, ¿no? Entonces, este 2 puede ingresar en cada uno de ellos, ¿no? 2 ingresa aquí, un medio, entonces de ahí encontramos que A2 por P1 sobre 2, mejor dicho, A2 sobre P1, eso es igual a un medio. Ya, eso es lo que está aquí. Y A2 por Q11, ¿ya? Y eso es igual a otro medio, la otra relación. ¿Ya? De ahí se demuestran estas tres relaciones que son base para hallar la expansión, ¿no? de las soluciones Ronchi-Coulton. Entonces, así se demuestran estas relaciones. Para N2, ¿no? En el caso de Ronchi-Coulton de orden 2. ¿ya? Entonces, esta relación es crucial para la solución de Ronchi-Coulton. En el caso de N1, ¿cómo sería? Era mucho más sencillo, ¿no? Para N1 tendríamos solamente esta, ¿no? Esta relación, y tendríamos solamente hasta aquí, ¿no? Igual tendríamos una sola solución aquí, ¿no? Solamente sería I1 más A1 por F por H, ¿no? Aquí la solución, ¿no?
Aquí solamente sería hasta acá, ¿no? Entonces, comparando con esto, tendríamos que A1 vale 1, ¿no? Entonces, eso es bastante sencillo. Así que, en el caso de 1, 1, como dijimos hace rato, es la solución Euler, entonces se muestra rápidamente que A1 vale 1, ¿no? Entonces, es el caso más sencillo. Para N2 ya vemos que son unos pasitos más para encontrar las relaciones, ¿no? Estas relaciones que son para los coeficientes A1, A2, P1 y P2. Entonces, esta relación es fundamental, ¿no? Para N2. Para N3 obviamente ya complica más porque hay que hacer un orden más de una expansión y ya los términos un poquito. Pero el procedimiento es exactamente igual, ¿no? Así, expansión por un lado, Taylor para la solución que queremos encontrar y luego la expansión Taylor para las funciones de Ron-Huta, ¿no? Entonces, ya es con K3 y hay tres términos. Hay que responder K2, K3 y hay que sumar. Entonces, salen funciones un poco más, con más términos. Entonces, igual, abajo vamos a ver más luego la... Entonces, bien, entonces con Ron-Huta, el de orden 2, tenemos estas relaciones, ¿no? Entonces, como dijimos aquí, no podemos encontrar los tres coeficientes de estas tres ecuaciones, ¿cierto? Lo único que podemos hacer es hallar uno en función de los otros. Como tenemos cuatro términos, podemos hallar en función. Aquí fácilmente, ¿no? Si decimos, si A2 es un término conocido, ¿no? O sea, si de alguna manera me dan el valor de A, yo puedo hallar A1, ¿cierto? Por lo tanto, A1 será igual a 1 menos A2. Y P1 será igual medio sobre A2. Y Q11 también será un medio, 1 sobre A2, 2. O sea, P1 y Q1 son iguales. ¿No? Eso cuando tengo algún valor conocido de A. Entonces, serían estas las ecuaciones. O sea, A1, P1 y Q11 dependen de A2. Entonces, ¿cuántas posibilidades de hallar una solución para esta ecuación existen? Infinitas, ¿no? O sea, hay infinitas soluciones dependiendo del valor de A. O sea, en realidad existe, o sea, aquí A, ¿no? Aquí A2, aquí A2, entonces cada valor de A2 es una solución. Entonces, en realidad existen infinitas soluciones de Ron-Huta de orden 2. Infinitas soluciones. Mejor dicho, infinitas, digamos, variantes, digamos, del método de Ron-Huta de orden 2. Porque cada valor de A2 es una variante, ¿no? Pero eso un poco no es tan adecuado. Entonces ahí nos ¿qué pasó aquí? Ahí eh, vamos a encontrar valores especiales para A2, de tal forma que sean útiles para el uso. ¿Ya? Entonces, como dice acá, ¿no? Vamos a tomar de dato A2. ¿Ya? Entonces, A1 sería A1 menos A2, ya escribimos, ¿cierto? P1 y Q11 es igual a 1 sobre 2 por A2, ¿cierto? ¿No? Entonces, ya se convierten en dos ecuaciones que apenas dependen de A2. O sea, si consideramos A2, tenemos la solución. Entonces, hay valores especiales para A2. O sea, A2 ya se convierte, digamos, en una constante clave, ¿no? O sea, ¿qué valores toma A2? Ya, entonces, es importante. Entonces, vamos a ver la primera variante del método de Ron-Huta de orden 2. Vamos a suponer que vale A2 igual a un medio. ¿Está bien? Si A2 vale un medio, A1 vale un medio. ¿Está bien? Por lo tanto, P1 y Q11 valen 1. ¿No? Reemplazando aquí, ¿no? Si A2 vale un medio, A1 vale un medio. P1 y Q11 vale 1. ¿Está bien? Ese es el método, digamos, simplifica la ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Aquí la solución se convierte aquí.
en la relación general, ¿no? Aquí, para el método de- ya voy a escribir eso, voy a volver a escribir acá ya. Para la relación para N2, la solución es I más 1 igual de I sub I más, ¿está bien? Aquí era A1, K1 más A2, K2. ¿Está bien? Y acá H, ¿no? Esa es la solución para N2, la solución longitud de orden 2. Donde K1 y K2 también es conocido, ¿cierto? ¿No? Eso ya habíamos demostrado arriba que va a depender. Vamos a volver a escribir. ¿Ya? Aquí están K1 y K2. K1, K2. Muy bien, acá K1 siempre es F y K2 es la función evaluada en ese punto. ¿Ya? Siempre es con H y K. Aquí K1 es igual a F evaluada en X de Y de K2 es el F evaluado en X Y más P1 por H, coma, aquí de Y. En el caso de K2 hay un término de K1 inmerso dentro de la solución. ¿Ya? Aquí, ¿no? Ese es el término recurrente, ¿no? Más K11, perdón, K1 de Q11 por H. Ya está. Ya, entonces, como A vale un medio, A1 vale un medio, A2 vale un medio, entonces un medio, aquí está, ¿no? Un medio, y eso es H. Y K1, F de X, y K2, esto vale 1, entonces F de X más H. Más Y más Q11 vale 1, entonces K1 por H. K1 por H. Entonces, este es el método de longitud de orden 2 cuando cuando A2 vale un medio. ¿Ya? Ese es el método de longitud de orden 2 cuando A2 vale un medio. Si ustedes se dan cuenta de esto, ¿ya? Esta solución, voy a abrir la clase pasada, es el método de Euler modificado. Es exactamente el método de Euler modificado. O el método de Hugh, ¿no? Que vimos. Y aquí está el método de Euler modificado que vimos en la clase pasada. Aquí, ¿ya? Ese es el método de Euler. Fíjense acá. W0, bueno, esa es la condición inicial, ¿cierto? Entonces, WI más 1 es igual a WI, o sea, I, H medios, F en TI por WI, más, ¿no? Más F en WTI más 1, y luego aquí está el término recurrente, o el término ¿se acuerdan que decíamos un predictor, ¿no? Que primero habría que hallar eso, WI más H por F en ese, ¿ya? ¿Se acuerdan? Eso es exactamente igual a esto. Si reemplazamos, aquí no, si reemplazamos K1 y K2 aquí, ¿qué vamos a tener? Y de I más 1 va a ser igual Y de I más un medio, es un medio podemos sacar, o sea que sería H medios. ¿Está bien? K1 es igual a que a F de I de sub I. ¿Está bien? Más un medio, ya hemos sacado K2 todo esto. F de que de I más H, coma, Y de I más K1 que es igual a la F.
¿Qué dice, no? A la f de quién? De x de y por y de y. Cerramos y ya está. Este de aquí es exactamente esa relación. ¿No? Aquí está h medios, que está aquí afuera. El f de x de y o w de y, o lo mismo acá, ¿no? X de y es esta parte de aquí. Más f en ti más 1, o sea, acá sería este ti más 1. Es lo mismo que ti más h, ¿cierto? Y aquí está, x de y más h. Más w de y, o bueno, y más f de x, y. Es este. ¿Ya? Entonces eso ya hemos hecho, ¿no? O sea, en otras palabras, método de Runge-Kutta de orden 2 es el método de Euler modificado. Es el GIO, método GIO, o llamado también método GIO. Entonces, cuando A2 es igual a un medio, es el método Runge-Kutta de orden 2, o sea, en otras palabras, es el orden modificado. Eso ya hemos resuelto eso. La única diferencia que aquí lo estamos dando en una forma estandarizada de las soluciones de Runge-Kutta, ¿no? En función de K1, K2, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Hemos trabajado así, ¿cierto? Simplemente ahora lo llamemos, aquí esto vale K1 y todo esto que valga K2. Y nada más, o sea, son un cambio de variable, básicamente, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, en realidad, el método de Euler modificado, Hugh, es el método de Runge-Kutta de Euler 2 para el caso cuando A2 vale un medio, ¿ya? Entonces, eso es lo que decían, en realidad nadie usa como Euler, ¿no? Sino usan como Runge-Kutta, ¿no? Entonces, al final están usando internamente el Euler, pero en realidad es forma generalizada de Runge-Kutta, ¿ya? Entonces, cuando hacemos Euler modificado, en realidad estamos haciendo Runge-Kutta, pero en forma generalizada, ¿no? ¿Ya? Eso es el método de Euler en la versión más sencilla, una de las más usadas, el método de Euler modificado. Ahora, otro caso, cuando A2 vale 1. Si A2 vale 1, ¿a qué es igual a 1? Tiene que ser 0, ¿no? Porque como A1 más A2 es igual a 1, entonces si A2 vale 1, entonces si esto vale 1, entonces A1 vale 0. ¿Ya? Eso es lo que está aquí, A1 vale 0. Y por tanto, P1 y Q1 vale un medio. ¿No? Reemplazando esas ecuaciones, esas constantes, otra vez en la solución aquí, ¿no? En las soluciones generales de Runge-Kutta para N2, tenemos esta solución. K1 sigue siendo igual a f de la función y K2 es igual a f de x más un medio de h, coma y más un medio de K1, K1 aquí es f, ¿no? Por h. ¿Y esto qué es? Es el método de Euler de punto medio. ¿Se acuerdan? Un método intermedio, ¿no? Que era de punto medio. O sea que también ya hicimos ese método de punto medio, ¿no? O sea, es el Euler modificado, pero una variante de punto medio. No sé si por acá creo que está por aquí ese de punto medio. Está por acá, creo. Ese de aquí, ¿sí ven? Vimos, ¿no? Punto medio, que es una versión entre Euler y el Euler modificado, ¿no? Entonces es exactamente igual. Esta solución, K2 reemplazamos aquí, ¿no? Porque como A1 vale 0, entonces aquí solamente queda Y más K2. K2 todo esto. ¿No? Entonces tenemos aquí Y más 1 igual Y de Y, o sea, W aquí W nada más cambiando, por H y por todo esto. Entonces todo eso es K2, que está aquí. Entonces el método de punto medio, que es también de Euler, en realidad también es un método Runge-Kutta de orden 2 para el caso cuando A2 vale 1. También ya hemos hecho eso, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos estado haciendo Runge-Kutta en realidad, ¿no? Entonces, pero hay otro, pero vemos que A2 puede tomar infinitos valores, entonces podemos elegir cualquier valor, podemos elegir, ¿sí?
Otro es este caso que se llama método de Rabson. Cuando A2 vale 2/3. Obviamente estos números son especiales, ¿no? Que son, como dijimos, uno puede elegir cualquier valor para A2 y vamos a tener solución, ¿no? Entonces, pero dándole estos valores especiales, encontramos soluciones especiales también, ¿no? Entonces, si A2 vale 2/3, A1 vale 1/3, P1 y Q1 ambos son 3/4, ¿no? Entonces, con este valor tienen esa forma. Y da la solución que de y de más 1, acá 1/3 de K1 más 2/3 de K2. Y K1 sigue siendo igual, y K2 es que cambia un poquito, XY más 3/4 de H, como Y más 3/4 de K1 por H. Eso es el método de Raphson. Un método, eso sí no hemos visto, o sea, solamente hemos visto las dos primeras, ¿cierto? Pero es una variante del método de Euler, o sea, sigue siendo del método de Roncout de orden 2, pero una variante nomás, ¿no? Entonces esto sí podemos programar, ¿no? Los anteriores ya vimos, solamente anterior hemos visto con reemplazando cada uno acá adentro, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es separar las variables o los términos de Roncout, los funcionales K, para calcular de forma independiente, y eso no va a ser, a la larga no va a ser mucho más sencillo cuando subamos el orden de la solución de Roncout, ¿no? Acuérdense que estamos haciendo apenas Roncout de orden 2, ¿no? Entonces, para A2 igual a 2/3, tenemos esa solución de método de Raphson, ¿no? Entonces, hasta ahora ya tenemos tres variantes del método de Roncout de orden 2. Entonces ya se preguntarán, profe, entonces yo le puedo dar cualquier valor a 2. Claro que le puede dar cualquier valor a 2, ¿no? O sea, puede darle un valor medio complejos, o sea, digamos, números bien complejos y sale la solución, ¿no? Entonces simplemente hay que repasar en la ecuación de la expansión eh, de Roncout, o sea, aquí en la general, en el caso de orden 2, hay que reemplazarlo dándole un valor acá a 2, hayas A1, P1 y Q1, luego reemplazas aquí, ¿no? Aquí está 2 y aquí está, ¿no? P, Q, A2 y A1. ¿Ya? Entonces reemplazas esas cuatro variables o cuatro parámetros y tienes una solución, digamos, una variante del método Roncout de orden 2, ¿no? Pueden jugar cualquier valor, dándole a, incluso pueden hacer. Ahora con esto de la inteligencia artificial, hay modelos que por ahí he visto que ustedes pueden hacer programación, ¿no? Pueden hacer programación, a crear un modelito de IA para que encuentre un valor de perdón, de A2, de este A2, también especial, ¿no? Como el caso de los un medio, 1 o 2/3, de repente hay otros valores que son especiales, ¿no? Entonces, y también se puede hacer un poco más complejo hallar un valor de A2, con ello los otros tres parámetros, y con ello la solución más óptima de la ecuación diferencial. Entonces, obviamente, eso es para cada ecuación diferencial, es un caso particular. Entonces, hay visto por ahí unos modelos de inteligencia artificial para encontrar o predecir una forma del valor de A2, ¿no? Entonces, ahora es posible hacer esas cosas, ¿no? Antiguamente era complicado porque tenías que jugar con hacer un programa bien tedioso, ¿no? O hacer al azar, ¿no? Pero ahora ya se pueden hacer predicciones con algunos valores, obviamente entrenando que ya conocemos A2, un valor fijo, y cuál es el resultado, con A1 y A1 medio, o sea, algunos valores ya son conocidos, entonces eso puede ser usado como dato de entrada para entrenar mi modelo, ¿no? Entonces, ya se pueden hacer esos trabajos ahora. Entonces, hasta ahí es el método de longitud de orden 2. Ahora vamos a hacer eh, vamos a hacer nuestro ejemplo que hemos estado haciendo siempre, pero con estos
tres casos. O sea, vamos a hacer nuevamente método Euler o Roja de orden 2 modificado, pero ya usando esta notación de K, luego con punto medio, simplemente variando el A. Y este último que no hemos hecho, que apenas es una pequeña modificación en el coeficiente K2, ¿no? Entonces, en general ya se pueden trabajar con cualquiera en general, ¿no? Ya, entonces hacemos ese programa aquí. Y como ya tenemos la idea de cómo se hace el programa, vamos a hacer rápido o sea, aquí el algoritmo es el método, es exactamente igual del método de Euler modificado. Ese mismo algoritmo es. No sé si acá está el algoritmo. ¿Cuál es el algoritmo que tenemos acá? Este mismo algoritmo. El modificado, el punto medio. El mismo algoritmo. Claro, aquí, en este caso, que dice aquí, ¿no? Por ejemplo, el Euler modificado. Obviamente aquí en el Ronjuto también existe de un solo paso o multipaso, como en este caso, ¿no? Lo que llaman corrector sin corrector. Igual podemos hacer eso. Entonces aquí K2 es ese término que está por aquí. Claro, sin el H2, ¿no? Y K1 es el que está ahí arriba, ¿no? Este término que está por acá. Claro, aquí lo llama lo ha llamado en la función, en la derivada, ¿no? Entonces, vamos a adaptarlo eso a este formato. Entonces, simplemente tendremos aquí es mucho más claro, inclusive, ¿no? Para hallar esta función necesitamos y, que ya previamente conocida para ir en valor inicial. Aquí hay que hallar K1, K2. K1 tiene esta forma y K2 tiene esta otra forma, ¿no? Y K2 depende de K1, porque aquí está K1. Entonces es una secuencia de paso. Primero hallamos K1, luego K2, finalmente reemplazamos esos dos aquí. Ya está. Así de simple, es mucho más claro en el caso de Ronjuta, ¿eh? No complica así como este acá, ¿no? Está dentro de la función. Claro, es lo mismo, pero aquí es un poco más ordenado, digamos, ¿no? Entonces eso vamos a hacer rápidamente antes de ir a un descanso. Luego hacemos lo de cuarto orden, tercer orden, ya términos mucho más avanzados de Ronjuta. Y también sistema de ecuaciones de diferenciales podemos resolver con estos métodos, ¿no? A propósito, este material ya está en el carro, no sé si han visto, ya subí hace rato. También ya dejé una tarea por si acaso de esto, ¿no? Entonces aquí hay unos problemitas al final. A ver, mientras voy abriendo, alguna pregunta sobre este método de Ronjuta de orden 2, que es el caso más sencillo. Ronjuta de orden 1 es el método Euler básico, ¿no? Que de orden 2 existen esas tres variantes, la más conocida, la más usadas, porque en realidad existen infinitas variantes, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Vamos a hacer el programita entonces. Y en la función, aquí en el ejemplo, vamos a ver aquí. Nos dice en el ejemplo. El mismo ejemplo de siempre, ¿no? La función es esta de aquí. La solución real es esta aquí. Y me piden integrar esta ecuación diferencial de 0 a 2 con esa condición inicial y un paso de 0.2. Ya vamos a poner ese paso 0.2. Claro, N10 es 0.2, lo mismo, ¿no? Como me dan H, ya es más fácil con ese valor de H, ¿no? Y me dan los límites de integración de 0 a 2. Ya, entonces rápidamente vamos a un programa. Aquí, como digo, ya vimos este método. Ahora vamos a ordenar nada más. Programa Rojecuta. A ver qué pasó.
lo ejecuta hacia RK, vamos a poner. En program RK. Vamos a ver. De trabajo. Vamos a llamar, estamos en la semana 12. Ejecuta. Esto es de orden 2, pero el primer método A. Vamos a poner así. Punto F90. Ya está. Implicit. Vamos a definir la función primero, como siempre, un contenedor. Un real. Real 8 si quieren. Esa función necesita siempre dos variables, ¿cierto? El X y el Y. ¿Ya? El X y el Y. Bueno, aquí el X es el T, por si acaso. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? El T lo estamos llamando como X, por si acaso. ¿Ya? Y, obviamente, sigue siendo Y. Ya está la función. Tenemos entonces las X y Y. Y pues, la variable puede ser real 8 también, si quieren. Por ahora real, nada más. F igual a la función, en este caso es Y, menos X cuadrado más 1. Esa es la función. La función que está aquí, ¿no? Esta función de la ecuación diferencial. Ya, entonces ahora hacemos, claro, podemos definir la función aquí, real también, aquí abajo. Aquí falta. Int función f. Más abajo podemos definir la función real, función analítica o FDA, podemos decir. Eso apenas depende de x. No depende más que término independiente x, ¿ya? Entonces vamos a poner FDA es igual a la que está aquí abajo, ¿no? Solo para comparar el error de esto aquí, ¿no? Es igual a x más 1 todo al cuadrado menos 0.5 por exponencial de x. Ya está. Aquí menos. Ya, entonces esa es la función. Claro, entonces aquí hicimos en función FA. Definimos las dos funciones. Ahora necesitamos definir nuestras variables de integración. Entonces, vamos a definir real, el A, el B, que no vamos a necesitar. Esas son las condiciones iniciales, ahí las condiciones iniciales y 0, 0. Condiciones iniciales. Definir el valor de h, el x y el y. ¿Qué más? Y vamos agregando el acuerdo necesario. Bien, entonces es bastante ahora sencillo, como ya hemos manejado Euler. Vamos a ver el primer caso. El Euler modificado, o un método de ejecuta de orden 2, ¿no? La primera variante, ¿no? Entonces la solución y, aquí de frente, ¿no? Ponemos, ¿no? La solución y va a ser igual a la versión anterior, o sea, y0, ¿sí?
más, abrimos paréntesis, es así, así de frente, ¿no? Abrimos paréntesis, o sea, copiamos la ecuación. Bueno, h medios podemos sacar, ¿no? Entonces aquí podemos poner h entre 2.0, ¿está bien? Todo eso va a ser multiplicado K1 más K2. Abrimos paréntesis, y ponemos K1 más K2, ¿ya? Entonces vamos a definir nuestra variable K2 también, K1, K2. Es real, K1, K2, ¿ya? Como es de segundo orden, necesitamos esas dos variables. H ya está, y 0 ya está. Ya, entonces, aquí que necesitamos hallar. Y0 es un dato. H es un dato. K1 y K2 necesitamos hallar. ¿Bien? Entonces tenemos que hallar previamente K2. Es igual a K2. Está definido aquí. Esto es K2. O sea, es la función evaluada en estos puntos. Punto de X de Y más H y Y más K1 por H. Ya, ese es K2. Entonces K2 es la función F evaluado en qué punto. X de Y más H, o sea, X0 más H. Preguntando en esta parte. Es lo mismo que Euler, pero ordenado. X0 más H. Este lado es Y0 más K1. Entonces aquí hay que hallar K1. Así. Eso es K2. Estoy copiando la solución para K2. Y0 más H, coma, Y0 más K1 por H. Eso es aquí, ¿no? O sea, en mi programa es X0, aquí en la solución, aquí en el algoritmo es X de Y, eso es X0. Me falta ya el K1, entonces hallamos K1. K1 es igual, a mí es la función, pero evaluada en otros puntos, ¿cierto? X0, Y0. Ya está, eso es K1. Los valores iniciales. Entonces aquí hay que hallar los valores iniciales. Hay que hallar K0, perdón, X0 y Y0. Con eso tenemos la solución. Entonces aquí es igual Y0. Eso es dato. ¿Cuál es el problema? Creo que vale. Eso es dato, ¿no? Y0. Y acá vale 0.5. Entonces aquí es 0.5. Más. Necesitamos el valor de X0. X0 aquí es igual. O sea, ¿dónde empieza X? El valor de X. En el punto A. Y aquí es igual a, claro, aquí eso ya es una región, ¿no? A y B. A es igual a ver, en el problema, de 0 a 2. O sea, aquí sería 0,0 y B en 2,0. X0 es A, y Y0 es 0.5. ¿Está bien? Y H, nos falta hallar H. H es igual a 0.2. Eso es lo que dice el problema. Y ese es el problema. Los números son del problema.
Ya, entonces eso es lo que tenemos que repetir para diferentes valores de x, ¿cierto? De x0 hasta xn. Entonces hacemos un do igual, ¿no? Para no usar contador. Mientras, ¿qué cosa vamos a cambiar aquí? El x0 será menor o igual a b. ¿Está bien? Ese es el límite, el b, ¿no? Porque x0 tiene que empezar en a hasta b. ¿Qué vamos a hacer? Calcular eso. K1, calcular K2, luego reemplazamos y en Y. ¿Ya? Y aquí imprimimos en pantalla. Podemos imprimir aquí. Podemos imprimir los valores que necesitemos, ¿cierto? O sea, K1, K2 y Y. ¿No? K1, K2, Y podemos imprimir. Y ya es la solución. K1, K2 son los términos de Roja-Ejecuta, que son los parciales, ¿no? Son los incrementos de la solución. Una vez que hagamos eso, tenemos que cambiar el valor y a igual. Tenemos que cambiar que nos falta imprimir el x, ¿no? Ya, pero ¿y el x? El x es igual a ¿qué? X0 más h. Eso. El nuevo valor de x0 es igual a x. Y termina el tubo. Entonces, es mismo el método de Euler modificado, solo que en vez de escribir las funciones dentro de la ecuación de y, lo hemos sacado fuera para que se note más ordenado, ¿no? Entonces, ese es el método de Roja-Ejecuta. Aquí h sobre 2.0. Entonces vamos aquí a mostrar el x, K1. Luego vamos a sacar K1, K2, no tiene sentido, pero por ahora vamos a mostrar también qué sale. ¿Ya? Entonces eso es todo. El método de Roja-Ejecuta de orden 2 en su variante cuando A2 vale 1/2. O sea, el método de Hugh o el modificado. Vamos a ver, como eso ya hemos hecho con el modificado, debería salir sin problemas la misma solución. A ver, vamos a compilar. Vamos a compilar y qué sale. Vamos a compilar. Y Fortran, ¿cómo se llama el archivo? Y se llama 12 guión. Este es el archivo. Y Fortran 12. No hay problemas. Vamos a compilar. Y esa es la solución. Entonces esto es el X. Aquí salía el problema redondeo, ¿no?
Este es K1, K2 y esta es la solución. Abajo creo que está la tabla, vamos a ver si es cierto. En realidad es la misma tabla que hemos hecho, ¿no? A ver, modifica esto, es no, el X, Y, y lo remodificaba, ¿no? Es esta tabla. Debe salir lo mismo. 5.23, 30, 5.3, claro, es lo mismo, ¿no? Es lo que tiene más decimales. Y entonces el método de Ronquista de orden 2 en su primera variante es el método, así que no es nada extraño, así que no es complicado. Ya, entonces ahora vamos a hallar con la... Bueno, el punto medio ya lo hacen, ya no hay problema, ¿cierto? Eso se puede hacer sin ningún problema, ¿ya? Eso lo hacen ustedes, es bastante sencillo. Ahora vamos a hacer el de método de Robson. Es en realidad bastante similar, ¿no? Solamente hay que cambiar en el programa. Vamos a ver aquí, entonces. Con aquí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a cambiar aquí? Para el método del RAPS, ¿no? Entonces, lo único que varían es las tres ecuaciones que están aquí. Estas tres. La solución, ¿no? Para la integración, la función integrado. Y K1, K2, perdón, K1 ni siquiera varía, ¿no? Apenas es K2. ¿Ya? Entonces, este método es básicamente aquí cambiando Y, es cambiar, la función es la misma, no hemos cambiado. Aquí Y es igual a Y más, entre paréntesis, es H nada más, ¿ya? Entonces este producto no existe. O sea, en medio ya no está. Solamente es H por 1/3 de K1 más 2/3 de K2. Aquí hay que multiplicar por 1/3. 93.0. Por aquí multiplicación. Y en el otro multiplicamos por 2/3. ¿Ya? Y eso multiplica por K2. Eso es la solución para Y. Ahora, K1 es igual, no cambia, K2 cambia, ¿no? Entonces K1 es igual, ahora K2 va a cambiar. Entonces, K2 es igual a F, evaluado en X sub 0, más 3/4 de H. Entonces aquí cambia. 0 entre 4.0, ¿no? Cada por H. Coma, y 0 más 3/4 de K1. Otra vez acá. 0 entre 4.0. Multiplicamos por K1 y por H. Eso es todo. No hay más otra cosa que hacer. Entonces K0, perdón, K1 no cambia, K2 cambia estos términos de A más, no, perdón, de X1 más 3/4 de H, ¿no? Entonces esta parte. En el caso de punto medio es a X más 1/2 de H, ¿no? Aquí también 1/2 de K1. En este caso 3/4 de K1 por H. Y el término de la... Fíjense aquí siempre 1/3 más 2/3, entonces la suma debe ser 1, ¿no? Estos coeficientes, o sea, A1 más A2 debe ser 1. Eso termina la condición. Ya el resto queda igual, no hay nada que cambiar. O sea, básicamente tienen que cambiar
X y K2. Claro, ese es un caso de orden 2, ¿no? Para si orden 3 ya hay más términos, de orden 4 hay más ecuaciones, ¿no? Y aquí vamos a verificar. K2 es igual a X sub 0 más 3 cuartos de H, coma, y 0 más 3 cuartos de K1 por H. Está aquí. Y para Y es igual a I0 más H por todo esto. H por 1/3 de K1 más 2/3 de K2. Ya está. Sí, simple. Es el método de la ejecuta. Ahora estamos usando la versión, digamos, de cuando A vale 2/3, ¿no? Cuando A2, perdón, vale 2/3, que es la versión método de Robson. Bien, entonces en ese caso podemos ver cómo no sé si mejora. Vamos a ver la solución. Vamos a ver si mejora o no. Para aquí la solución exacta es 5.30. Aquí estamos viendo que mejora más, ¿cierto? ¿No? Aquí con Euler modificado era 5.23, 4.75 la anterior. Y con el método de ejecuta para A2, 2/3 o el método de Rapson, esto es 5.26, ¿no? Entonces mejora, ¿no? Entonces cada método tiene su eficacia de resolución para la función específica de la ecuación diferencial. Entonces ahora se puede buscar un valor diferente de A2 y hallar los nuevos valores de A1, P1 y Q1. Luego repasar en la ecuación, ¿no? Entonces, pero básicamente es esa... Aquí en el cambio es básicamente es coeficiente, ¿cierto? Aquí, ¿no? Estos coeficientes. Aquí 3 cuartos, aquí 1/3, 2/3. Entonces, para otro valor de A2 va a cambiar esos 4 parámetros. Entonces, podemos hacer una correlación. En el caso del método de Roth de orden 2, la estructura de la ecuación, si se fijan aquí, es la misma. Los 3 casos. Vamos a ver si... para que vean que es la misma estructura en los 3 casos. Es la misma estructura en los 3 casos, ¿no? K1 siempre siendo F1, por F apenas en X0 y Y0. Y K2 es F, acá hay un término X más algo por H, aquí también, ¿no? Algo por H, que justamente es el P, ¿no? Acá igual. Y en Y más K1 por H, hay aquí por algo multiplicado, y si algo aquí vale 1/2, y acá vale 3/4. ¿No? Entonces la forma general es justamente la ecuación de Roth, ¿no? Entonces, hallar esos valores en programación, lo que se hace es ya no colocar esos parámetros aquí como números, sino como variables, ¿no? Aquí ponemos A1, perdón, aquí, ¿no? Ponemos A1 aquí A2. ¿Ya? Y aquí arriba ponemos P y acá Q11. Luego eso que hayamos previamente, ¿no? Entonces aquí no hay que modificar nada, simplemente cambiar la versión y sus diferentes variantes y ya está. Y podemos hacer una subrutina inclusive con diferentes valores y el resto queda igual, ¿no? De hecho,
De hecho, las librerías que están hechas ahí de solucionar ecuaciones diferenciales usando Ronjuta de orden 2 ya son generalizadas, ¿no? Simplemente le das los parámetros de A2, apenas le das el valor de A2 y ya calcula el resto, ¿no? O sea, no necesita hacer, estar modificando en las, en las ecuaciones de K2, K1, no hay que cambiar nada. Entonces simplemente le dices parámetro de entrada, opción de orden 2 y cuál es el valor de A2. Entonces, en los casos especiales se elige nada más, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es el Roacuta, no es nada complicado. Vamos a ver si no hay preguntas, a ver, alguna consulta. Solo para irnos pensando. En el caso de Roacuta de orden 3, que ahora ahí igual podemos hacer las demostraciones o las ideas de cómo funciona. Y ya aparecen, digamos, aquí, ¿no? Y eso y más 1, igual, aquí será y eso y más K, sería A1 por A2, así, ¿no? A1, K1, A2, K2, más A3, K3, ¿ya? Todo esto por H. Y entonces esto ya es de orden 3, o sea, hay 3 términos, ¿no? Y los coeficientes K1, K2 tienen este de acá. ¿Ya? Entonces, en esos casos, en un caso particular es este que está resuelta para un valor como en este caso tenemos 3 variables y hay muchas incógnitas, por 3 ecuaciones. Una de las variantes, en caso de tomando dos parámetros igual a 1, tenemos esta versión, ¿no? Es la versión más conocida del método de Lonjuta de tercer orden, pero que no es usado realmente, ¿ya? Porque no tiene mucha mejora respecto al de orden 2. O sea, este término de orden 3, A3, parece que no tiene mucho efecto en la solución, ¿ya? Eso no es muy usado, pero igual podemos hacer el programa, ¿no? Entonces, el más usado es el de orden 4, ¿ya? Cuando N4. Entonces eso lo vamos a hacer regresando de un descanso, un pequeño descanso para que no se quedan dormidos. Espero que no. Hacemos un Estoy descansito. corrigiendo el segundo orden. No sé en qué me equivoqué. A ver, ¿qué error sale, Mariana? Ah, no, nada, me sale K1 y K2 negativos. O sea, después de ciertas repeticiones en el bucle. Ah, entonces es la ecuación. Sí, sí, eso estoy viendo. A ver, aquí voy a escribirlo acá. Si las funciones están definidas, no sé si en esta de método Rapson o el método de... ¿Cuál de ellos estoy programando? O este de aquí. Eh, a ver, vas a Revisando. revisar. Creo que estoy programando esto de acá. O bueno, no, es una función que tiene dentro ya el H. No, es la segunda, creo, sí. El método del punto medio. Hasta aquí. Parece bastante Ah, sencillo, ¿no? Aquí K1 es F, H2, perdón, K2 es F, X de 0 más un medio de H, más Y de 0, a lo mejor es coma Y de 0 más un medio de K1 por H. Entonces es bastante sencillo. Y el Y más 1 es así, fíjate, ¿no? Como no hay, como A0, perdón, como A1 es igual a 0, no interviene K1 directamente en la solución, solo para hallar K2. K2 por H aquí. Es más corto la ecuación.
Y a ver, mientras Mariano va revisando, vamos a tomar un pequeño respiro.